Yo lo que pensé es hacer una placa de presentación con un mini resumen de su CV, su trayectoria, etcétera, como para que la gente sepa. Y bueno, y empezar, yo quería como plantearle el inicio de cómo llegó usted por ejemplo, ahora ser director de un terciario, si fue un objetivo que se propuso ya cuando estudiaba alguna carrera, o cómo fue el transcurso, digamos, hasta llegar a ser director. Bueno, a ver, bueno, primero que es importante decir que nosotros pertenecemos a un proyecto político-educativo que tiene su primeros inicios cuando presentamos el primer proyecto al gobierno de Juan Manuel Urtubey, que tiene que ver con, porque nos urgía trabajar en lo que tiene que ver con los empleados públicos y su relación con la comunidad, que es parte de uno de los pies de este proyecto que hoy está en marcha en esta institución. En aquella instancia, hace ya, va a ser 10 años, nosotros trabajamos fuertemente en esta mirada que entendemos que teníamos que cambiar luego de lo que ha sido el neoliberalismo en nuestro país, que había terminado con la crisis del 2001 y que bueno, había que rescatar, porque había una política en el orden nacional donde había un rescate y una revalorización no tan solo de las personas, sino del empleo público en particular, que había venido durante toda la década del menemismo y todo lo que había tocado gobernar a lo que ha sido Fernando de la Rúa, que casualmente mañana se cumple aniversario de su ida del gobierno. Teníamos que cambiar una perspectiva porque había que revalorizar ese rol que tiene un empleado público, ya sea desde el empleado de ordenanza, que quizás puede ser el más bajo en el escalafón, hasta el empleado jerárquico. Entonces había que cambiar una perspectiva general, que en ese momento, desde el gobierno nacional, estaban dadas las condiciones y que de hecho desde el gobierno de la provincia se habilitó dentro del marco de la Escuela de Administración Pública la posibilidad de instalar este debate. Entonces inauguramos en ese momento un debate con respecto al rol del empleo público y la necesidad de generar una carrera que casualmente asistiera y que tuviera como objeto esto, ¿no? De cambiar esa perspectiva, esa mirada y de que se transformara el empleado público en una persona como agente de transformación social. Esto implicaba básicamente salir del estado del empleado escondido, culpable, que se sentía culpable porque era culpable del que faltara plata en el país, era culpable de todos los males que le acontecían en el empleo público, era un gasto, era un número y un número negativo. Entonces había que cambiar esa imagen y darle una perspectiva totalmente diferente, revalorizar su rol como humano, perfilar de alguna manera una nueva mirada sobre su rol dentro del Estado y para qué lo quería el Estado. En un nuevo Estado planteado obviamente desde lo que era el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento. De ahí comienza este proyecto. Nosotros este proyecto lo trabajamos durante casi 5 años, 4 o 5 años en lo que es hoy el Instituto Arturo Jaureche. En el interín empiezan a surgir nuevas políticas también desde el orden nacional. Nosotros presentamos nuestro proyecto de administración pública orientada a políticas públicas y también nos interiorizamos sobre qué es lo que estaba pasando en el resto de nuestro país. Y la verdad que existían políticas públicas avanzadas en materia de educación que entendíamos que eran importantes aplicarlas en la provincia, obviamente a acomodarlas a nuestra realidad. Nuestra provincia, nuestra ciudad sobre todo, durante el primer año de la gestión de esta institución, tenía un índice de 2 dígitos de desocupación y de subocupación. La tasa era impresionante, igual que lamentablemente ahora, y había que trabajar en esto de organizar a la comunidad. Entonces ahí donde se instala durante el ministerio de Difayur, de Roberto Difayur, actual ministro de Economía de la provincia, y durante la gestión del entonces intendente de la ciudad, Miguel Angeliza, se instala el debate y que llevamos al seno del Consejo Deliberante,
y donde trabajamos este cambio de paradigma también de discutir desde los municipios qué es lo que le hace falta a esos municipios y no hacerlo desde las oficinas frías, desde la burocracia de una oficina pública, sino que cambiar esa idea. Entonces damos el debate en el municipio de la ciudad y se genera el convenio que va a terminar siendo la creación del Instituto Abuelas de Plaza Mayo, en ese momento 6053, que empuja dos ideas, porque en el mismo tiempo se va aprobando la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales. Entonces había que profundizar dos aspectos centrales, que una era organizar a la sociedad para la economía que estábamos viviendo, sobre todo en nuestra ciudad, a través de un proyecto político-educativo que avanzara sobre la necesidad de organizar a la sociedad en cooperativas, en asociaciones, alejadas de individualismo, porque entendemos que no es la forma de salir, que de esta sociedad debemos ser solidarios. Y por otro lado, el tema de la necesidad de ver las comunicaciones sociales en un nuevo escenario, que era luego de la aplicación de servicios de comunicación, de la Ley de Servicios de Comunicación. Con todas las dificultades, obviamente, que tenía esa ley, muy rica en objetivos, pero con muy pocas herramientas para poder desarrollar y para profesionalizar a las personas. Nosotros todos sabemos que la universidad es un espacio público, estos son espacios públicos también, pero también sabemos que existen muchas dificultades de que los sectores más complicados de nuestra sociedad puedan venir a asistir a estudiar. De todas formas, creímos en ese momento de que había que hacer un esfuerzo, y esfuerzo que se hizo. Luego tuvimos un retroceso de 4 años con respecto a los esfuerzos, pero nosotros profundizamos la discusión, logramos traer una de las carreras más importantes que tiene que ver con las comunicaciones, que es la carrera de locución integral, con convenio con el ISER. De todas formas, creo que esto nos ha servido a nosotros para poner un ladrillo más en la pared, para poder volver a rediscutir en estos tiempos donde existe un ámbito donde la democracia y donde la educación pública no es contada, no es mirada como un gasto, sino como algo importante para el acceso a la posibilidad de los sectores, de los distintos sectores. Y la democracia es importante porque tiene más allá del concepto clásico, se da la posibilidad de pensar y de mirar a nivel de inclusión. Eso para nosotros es la democracia y mirada desde el punto de vista educativo. Entonces, de ahí empujamos este importante proyecto que entendemos que puede llegarse a consolidar si este proyecto que nosotros hemos iniciado en esta ciudad podemos nacionalizarlo, porque entendemos de que para cumplir los objetivos previstos en el artículo 3 de la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales tenemos que tener personas formadas y tenemos que tener democratizado esta formación, y para ello no puede ser, si para nosotros resultaba excluyente que solamente el ISER pudiera otorgar carnet, o que solamente la universidad privada pudiera obtener carnet de locutores. Ahora, en este momento que hemos dado ese paso importante, que lo hemos hecho público, entendemos de que debemos federalizar aún más esto, y de que tiene que ser de acceso a los distintos lugares de nuestro país, de nuestra provincia, porque hay que no tan solo preparar a la voz que va a hablar, sino también hay que preparar a los que van a elaborar los contenidos, a los que van a hacer las programaciones, a los que van a manejar los equipos, porque creo que queda una tarea importante por andar, y ese vínculo hay que hacerlo dentro del marco de lo que hoy es el ENACON, el AFCANTE, y lo que puede ser el Ministerio de Educación con el ministro Trota, que tiene una mirada respecto a esta temática que nos entusiasma en primera instancia, porque ahí es donde vamos a recurrir para plantear estas nuevas posibilidades que entendemos que se tienen que dar, ¿no? Bueno, un poco ya habló sobre el tema, pero ¿cómo le parece que afectan las decisiones políticas implementadas por la política educativa y económica del periodo anterior y el actual? Bien. Obviamente las políticas, pensar que la educación es un gasto, que la educación es pública, es caer en educación, es realmente un importante salto para atrás. Nosotros durante 4 años del gobierno del presidente Macri hemos padecido toda una serie de ajustes que va desde la precarización del empleo del docente
hasta los bajos sueldos, la quita de recursos como para poder desarrollar, digamos, tener lo que en educación se llama las herramientas para llevar adelante proyectos de estas características. Es muy difícil hacer locución o comunicación si no tenemos un micrófono. Ha habido que hacer mucho esfuerzo y mucho esfuerzo de los docentes, digamos, esto ha sido central dentro de lo que ha sido este proyecto, la solidaridad de nuestros docentes, de nuestra comunidad educativa en general, que han hecho un aporte a través de rifa y organizándose. Seguramente sí, las políticas negativas en este sentido han jugado en contra, han demorado este proceso de transformación, y proceso que hoy, digamos, con la llegada de Alberto Fernández, entendemos que de alguna manera se vuelve a revisar todo esto, únicamente ya advirtiendo de que Conectar Igualdad va a volver, habla de que vamos a recibir incluso nosotros estudiantes que durante 4 años habían tenido todo un servicio de Conectar Igualdad y todo lo demás, y que venían con una impronta de manejo de redes y manejo de cuestión de que se ha suspendido con este tema de que para qué sirve tener una computadora. Con ese criterio ha sido derogado este acceso que realmente igualaba y que nos daba un sinnúmero de posibilidades, no tan solo estudiantes, docentes, que forman en esta época, en esta era de las comunicaciones, donde cambia el minuto a minuto y nosotros tenemos que remarla dentro de un dulce de leche bastante pronunciado, ¿no? Claro. En ese sentido, este año, ¿cómo estuvo la situación del terciario en cuanto a alumnos, a cantidad de alumnos y en cuanto, por ejemplo, ya lo mencioné un poco, infraestructura, gastos? Nosotros tenemos una matrícula que se ve afectada a mitad de año, y estos 2 últimos años hemos tenido, como todo el nivel, ¿no? Como toda enseñanza superior, incluso la universidad, se sabe que han tenido una baja de lo que es la cantidad de estudiantes. Y tiene que ver con esto, la opción de muchos estudiantes de tener que trabajar y no pueden realmente, y eso sumado, que está precarizado su empleo, es más complicado aún. Entonces sí, se ha sentido esta dificultad, se la siente, y bueno, más allá de que hay políticas públicas que se mantienen, que como es el transporte para los estudiantes, digamos, lo único que terminó sosteniendo, porque progresar se ha vuelto una instancia complicada para el acceso, y bueno, dentro de todo, digamos, nosotros hemos trabajado de una manera fuerte tratando de sostener nuestra matrícula a través de políticas destinadas a eso, y sobre todo, digamos, en algunas carreras se mantiene más que en otras. Generalmente la gente que cursa la carrera de Economía Social lo hace con mucha expectativa, pero porque tienen algunos emprendimientos, y muchas veces para no desatender ese emprendimiento por ahí dejan. Las comunicaciones tienen otro sentido. Las personas que consiguen un lugar en la carrera de locución lo cuidan realmente mucho, porque saben lo difícil que es obtener un espacio, porque nosotros tenemos únicamente 33, 35 vacantes que son otorgadas, no porque sea un cupo limitado, porque sea una ocurrencia, sino porque, dada la característica de la carrera, no se puede tener grupos mayores, mucho más grandes, ¿sí? Y bueno, sí. Es complicado y complejo el tema del sostenimiento de la matrícula. Se ha observado una dificultad, pero bueno, tenemos todas las esperanzas que para el próximo año pueda cambiar esta situación. Y respecto a la carrera de Economía Social, ¿cómo le podría explicar a los pibes que están en el último año del secundario y para el año que quieren ingresar a un terciario o a la universidad, la diferencia entre la economía social y la economía que se brinda en la universidad, por ejemplo? Bueno, ¿Y qué se tuvo en cuenta para el armado del plan de estudio? Bueno, mira, respecto a eso, por ejemplo, nosotros desde la mirada, es una mirada diferente a lo que es la economía dura que plantea la universidad. De hecho, la universidad tiene su carrera dentro de, creo que, la Facultad de Ciencia Económica, y nuestra perspectiva es una perspectiva humanista. Hay un debate dentro de la sociedad que aún no está saldado con respecto a si la economía debe ser una economía de las ciencias exactas, la ciencia dura, o si tiene que ser una economía social. La economía de los números es una economía matemática que deja fuera, dentro de esos parámetros, en una tabla de debe y haber, de ganancias y pérdidas, deja afuera a los más débiles. La economía social tiene la mirada de entender de la necesidad de que la sociedad debe organizarse,
que esta mirada debe estar casualmente para los sectores que menos tienen, que tiene que existir una presencia importante del Estado y que esa presencia del Estado es la que debe garantizar, es la mano visible, no la mano invisible, es la mano visible que va a permitir de que una sociedad sea más justa. Si no hay una participación del Estado, y obviamente en la universidad, donde se han formado históricamente a través de políticas liberales y neoliberales, mucho más acá, es muy complicado tener esta mirada. Por eso también es muy complicado tener docentes que tengan esta mirada. Hay que hacer todo un trabajo al respecto, porque la mayor cantidad de docentes y de profesionales han sido egresados de las universidades de esta característica que tiene su impronta, y nosotros tenemos la nuestra, y bueno, y esto de mirar al otro como un humano, a mirarlo como un par, romper algunos estigmas, cambiar algunas cuestiones, es un trabajo importante. Por eso es importante el trabajo que se hace desde la mirada de lo social. La carrera tiene, más allá de algunos aspectos económicos de la economía, sino que también tiene espacios como Estado-sociedad, como historia, que nos permiten de alguna manera, primero, abrir hábitos reflexivos, de identificación de quiénes somos las personas, conciencia de clase, y todo este tipo de cuestiones que son importantes para que el estudiante primero de comunicaciones no sea un repetidor de las cosas que pasan y que dicen los grandes medios, y los estudiantes de economía entiendan de que si no se asocian, de que la ley del más fuerte partimos de perderla, porque allá hay más fuertes, y que si no nos organizamos, no existe una comunidad organizada, va a tener las dificultades propias de no estar en los mismos parámetros en una sociedad como la plantea el neoliberalismo, donde ganar el más fuerte, ¿no? Y el más fuerte tiene nombre y apellido, ¿no? Bueno, planteando la relación entre economía y comunicación, ¿cómo piensa que el aspecto de comunicar se puede relacionar con temas de economía, y cómo, por ejemplo, la economía afecta en la visión mercantilista que se tiene ahora sobre los medios? Y son importantes estas dos cosas, comunicar, porque los medios de comunicación, yo le cuento, por ejemplo, que con mi papá todos los días domingos que nos juntamos, hablamos de estas cosas, y mi papá, por ejemplo, me recita lo que dice el diario, y me recita lo que dicen los canales hegemónicos. Entonces mi papá termina defendiendo, porque aparte de eso tienen una mirada, y termina defendiendo algo que no es él, ¿entendés? Entonces creo que el rol que tiene incluso la Ley de Servicios de Comunicaciones, cuando fue hecha y todo lo demás, tienen la necesidad de brindar herramientas a la comunidad que le permitan de alguna manera tener una mirada diferente de otras cosas. Ahora, si logramos instalarla esa en la mayoría de los sectores socialmente parecidos, habremos ganado la batalla cultural. Entonces es todo un trabajo que creo que tienen que hacer todas las fuerzas populares, nacionales, de identificarnos, quién somos, para dónde debemos ir, sin ninguna mirada revolucionaria ni nada que se parezca, sino que simplemente pensando en un Estado que garantice alguna justicia, que es la justicia social, que garantice igualdad de oportunidades. Escuchaba hoy día un video que alguna vez hizo Perón cuando explicaba desde Madrid, la importancia que tuvo la universidad pública y la importancia que tienen los clubes, por ejemplo, de barrio, y que tuvieron en esa educación, que llevó adelante durante la década del 50, que cómo de alguna manera igualamos las posibilidades a todos los sectores a través, digamos, porque si nosotros sectorizamos y la educación termina siendo para algunos cuantos los que tienen la accesibilidad, y obviamente los niveles de posibilidades para los sectores y los barrios más lejanos va a ser mucho menos. Y yo no creo que ahí no haya talento, que por eso no hayan salido talento de ahí, sino porque yo creo que obviamente, y aparte no estoy diciendo una cosa, estoy diciendo obviedad, pero una obviedad que muchas veces oculta, que tiene que ver que muchas de las personas que ahí tienen muchísimo talento, pero lo que no tienen son las posibilidades, ¿no? Entonces creo que hay que igualar ese tipo de cosas y hay que dar posibilidades, bueno, se llama equidad, ¿no? Entonces creo que ahí está, por ahí está un poco la trama, el secreto, los comunicadores tratando de no reproducir información, por eso acá se forman, y con todas las dificultades, porque aparte los docentes han sido formados en universidades que tienen las características repetitivas de la información, entonces tenemos que darnos
todo un debate interno permanente para ver esto, porque si no terminan reproduciendo los docentes las mismas cosas que después reproducen sus estudiantes, y que si esos estudiantes tienen formación docente lo van a terminar repitiendo, y muchas veces van a entrar a un aula y van a estar diciéndose cosas en contra de ellos mismos, en un nombre de un estatus adquirido por ser docentes, entre comillas, y que es una mentira. ¿Entiendes? Es medio complejo, pero eso pasa, me pasa con colegas recibidos en la universidad que creen que por eso se han recibido de alguna manera por eruditos próceres, y creo que no están entendiendo la cosa. No, que este profesor, igual esa valoración que se hace, pues recibido en la Universidad de Harvard, hecho título, eso no da, la única garantía que da que los egresados de esas universidades terminen siendo, de alguna manera, no repetidores, sino los aplicadores de políticas públicas en beneficio de esos sectores dominantes, porque no lo veo a alguien que ha egresado en Harvard haciendo políticas en contra de las multinacionales como la Coca-Cola. Sí, casualmente lo han preparado y lo han formado esas empresas para que defiendan sus intereses y lo mandan a Latinoamérica, chochos, y nosotros recibimos y aplaudimos hasta enrojarnos las manos cuando escuchamos a algunos de ellos, ¿no? Yo un poquito cambiando un poquitín el hilo. Le quería preguntar, ¿cuál es el vínculo institucional que hay con las abuelas de Plaza de Mayo y qué relación encuentra usted entre la economía y los derechos humanos? Bueno, nosotros tenemos un vínculo importante con abuelas de Plaza de Mayo, sobre todo con Estela y las abuelas, porque esta comunidad educativa hace unos 5 años se ha dado la oportunidad de hacer un debate hacia adentro y ha decidido empujar la posibilidad de llamarse de esta manera, en nombre y representación, digamos, de lo que significa. En realidad al principio iba a llamarse Estela, pero Estela nos pidió que se llamara Abuela de Plaza de Mayo en nombre de esta lucha. Entonces nosotros hemos recibido esta propuesta, la hemos analizado y de hecho hemos sido parte de su visita, donde hemos podido conversar y hablar de este tema, ¿no? Sin lugar a duda, ella es una luchadora de los derechos humanos, ha sido víctima de la violación de los derechos humanos, su hija muerta, su nieto recuperado, y sí, tenemos una relación directa porque trabajamos y luchamos por lo mismo, ¿no? Por los derechos humanos, que un poco separar la cosa. Una cosa es la violación de derechos humanos y una cosa son los derechos humanos, que son los que tenemos nosotros por ser humanos, que muchas veces dicen, por ahí dijo un presidente que era un curro y todo esto. Nosotros trabajamos por los derechos humanos, y los derechos humanos, cuando hablamos de economía hablamos de inclusión, cuando hablamos de comunicación hablamos de que el acceso a la información sea democrático, que las posibilidades de entrar a la educación sean públicas, gratuitas, de que todos tengamos las mismas posibilidades, en nombre un poco de lo que hablamos recién, ¿no? En una Latinoamérica muy compleja, con situaciones en Chile, del pueblo que se levanta al neoliberalismo y que es atacado y que sus derechos son vulnerados como humanos, y también hay violación a los derechos humanos. Acá se ve claramente lo que pasa en nuestra hermana Bolivia, donde también es el pueblo que ha sido atacado, ha habido el golpe de Estado, rompe con el orden constitucional, y que queda pequeño al lado del trato que está haciendo el pueblo originario de ese lugar, al ser atacado de la manera que es atacado por algunos sectores muy radicalizados, ¿no? ¿Tenía una más respecto a eso? Bueno, aparte de las actividades académicas, había comentado algo sobre rifas que hicieron los chicos para... Nosotros tenemos dos instancias, a ver, te puedo comentar. Sí. Nosotros tenemos digamos, dentro de nuestra institución tenemos 2 espacios militantes, por decirlo, que quiere vocacional, que son el Observatorio de Derechos Humanos, que es un espacio donde participan organizaciones, docentes, es abierto, donde lo conduce Victoria Montenegro, que es hija de desaparecido, nieta recuperada, y acá en nuestra ciudad lo maneja la profesora Mariana Saldaña, que es una especialista en temas de derechos humanos, y donde nosotros fijamos, a medida vamos fijando posiciones sobre las distintas temáticas que van surgiendo con respecto a derechos humanos. También tenemos un instituto de investigación que lleva el nombre de Hernández Arregui, que es un personaje que tiene que ver con el revisionismo histórico,
donde también nosotros nos damos la posibilidad de cuando surge una idea en el aula, de docente o de directivo, nos damos la posibilidad de abrir un ámbito de debate y de hecho se generan algunos proyectos que terminan, digamos, enviando a, si es de educación a educación, si es de salud a salud, y si, así, bueno, este espacio es conducido por el profesor Marcheta y tiene, digamos, también, digamos, un trabajo hecho en este sentido, ¿no? Con opiniones de sociólogos, politólogos, economistas y demás. Y sí, hay un trabajo también en el otro sentido que me decía, un trabajo de docente y militante que han hecho posible que hoy podamos decir que la radio nuestra está terminada en un 90%, 99%, con mucha expectativa de que los primeros exámenes del ISER se tomen en nuestro espacio. Y bueno, no, muy felices por eso, pero sabiendo de que no hubiese sido posible si no hubiese habido una participación de ellos, del compañero Franco también, que es un estudiante de la carrera de locución, ex combatiente de Malvinas, quien en nombre de su lucha ha donado parte de su, esto hay que hacerlo saber, parte de su renta por ex combatiente, y que nos ha llenado de orgullo, motivo por el cual seguramente alguno de los salones va a llevar el nombre de los ex combatientes de Malvinas, que nosotros también revalorizamos, ¿no? Resumiendo, no alcanza con los recursos que brinda Nación. No, de ninguna manera, y sobre todo los recursos que brindó estos últimos años. Nosotros hemos accedido a una parte de un proyecto que es el INET para el armado de nuestra radio, que en el momento que nosotros accedíamos, el dólar estaba a 16 pesos. Imagínate, y eso no tener una plata que te lo dan, sino que te lo van dando fraccionado. Cuando terminamos de comprar los últimos micrófonos, el dólar ya estaba a 64 pesos. O sea, imagínate que podríamos haber compramos 2, podríamos haber comprado 8 más o menos. Funciona así el sistema. Y todo eso, lo que tiene que ver con electrónica, tiene precio de dólar. Después ahora yo como una especie de ping-pong de preguntas. Sí. A ver, ya como cosas más específicas. ¿Qué conoce usted sobre el financiamiento colectivo o el crowdfunding? La verdad que lo poco que comentaste vos. Está bien. Bueno, ¿qué aspectos económicos considera que cualquier ciudadano debiera saber o tener un acceso directo? Y me parece que sobre todo las condiciones que le dan derecho. Digamos, ser esto y no entrar en el juego de lo que hacen los empresarios y las grandes multinacionales. Lo ideal es que el proceso de formación de los estudiantes en la escuela secundaria garantice acceso al conocimiento y no te manden a hacer cerveza, digamos. Y el acceso a los derechos como trabajadores son importantes, que no nos tiene que hacer sentir culpables de tener un artículo 14 bis en la Constitución, que tenemos derechos laborales, de que está piola de que no nos exploten, de que está piola tener vacaciones, está piola tener un salario digno, un gremio que te pelee tu porcentaje, y que todo lo demás que tiene que ver con la precarización, que te mandan, que seas monotributista, que esto y lo otro, tiene que ver con eso, precarizar el empleo. Y creo que, digamos, no nos tenemos que sentir culpables como humanos, como personas, de tener un aguinaldo, de tener un trabajo digno, ¿no? ¿Qué posición tiene sobre el accionar de la banca tradicional? Y bueno, todo lo que es la banca tiene que ver con cuestiones, yo creo mucho en la banca cooperativa, digamos, es un modelo en el cual nos peinamos y entendemos que hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo mucho. Nosotros ya hemos hecho una serie de relaciones con ellos, entendemos que ellos están impulsando una serie de capacitaciones en este sentido. Nosotros estamos más cerca de la visión de Heller en este sentido, que piensa que, bueno, y entendemos también desde la carrera, de que el sistema cooperativo es el único que nos saca. La banca dura es la banca dura, ¿no? O sea, siempre tras los intereses, no le veo que de ahí podamos sacar, porque tampoco creo mucho en el sistema, la responsabilidad social. La verdad que yo puerta que toqué, empresario que toqué en el marco la verdad es que no tenían ni la menor idea y no tenían la menor ganas de aprenderlo, ¿no? ¿Su opinión sobre los impuestos les parece que tal cual se aplican también? ¿Le daría alguna modificación?
los impuestos nacionales, los impuestos generales. Y da la sensación de que me parece que deberíamos seguir profundizando el tema que hoy debate el Senado de la Nación, que tiene que ver con los que más tienen que poner. Bueno, y esta ha sido una lucha histórica en este país, ¿no? Que hay una resistencia fuerte al pago de impuestos y al pago de servicios, y por eso terminamos pagando nosotros los servicios muy caros y encima nos acusan de ser subsidiados y todo lo demás, ¿no? Creo que, bueno, revisar eso para no apretar más fiscalmente a los que menos tienen, me parece que está bien, y sobre todo si son organizaciones que generan trabajo, como las cooperativas, como todo este tipo de cosas, digamos, hay que revisar en serio si la mandamos a jugar las leyes del mercado, y bueno, las cooperativas van a cerrar de la forma que cerraron estos 4 años. Si le cobramos los servicios a tasa, no una tasa diferenciada y una tasa social, vamos a terminar echando al empleado, ¿entiendes? O sea, no, si abrimos las importaciones va a terminar cerrando la pyme, y esto funciona así. Y no está mal que el Estado intervenga, al contrario, está muy bien, porque si no tienen doble problema, ¿sí? Tiene una persona en la calle, tiene un solo tipo que es el importador, el que gana, y bueno, así nos ha ido, ¿no? En los 80, en los 90 y en estos 4 años. Otro referido más al medio ambiente. ¿Cuál es el impacto directo que observa entre la economía tradicional y las problemáticas ambientales? Bueno, la economía tradicional casualmente fomenta este tipo de cada vez tengo más poder dentro de los órganos de poder para conseguirme más espacios que nos permitan de alguna manera talar más, ubicar más fábricas nocivas para la salud, mineras, y por otro lado se ve un sector del pueblo, del pueblo y de las organizaciones que trabajan estas cosas, viviendo lo difícil que es todo esto, ¿no? Obviamente toda nuestra carrera están orientadas al tema de la protección del medio ambiente, ¿no? Porque en definitiva somos los únicos que vamos a perder, somos nosotros, ¿no? Digamos, los que menos tienen, porque los que más tienen ellos se la van a terminar llevando y no van a quedar vivir en este país. Es más, se la llevan a la cosa, se la llevan. A ver, un par más. ¿Considera que la economía es solo para un mundo adulto o que tendría que darle importancia a la opinión, a la consideración de adolescentes o incluso...? No, yo creo que el sistema cooperativo debería ser una tendencia que se comienza desde niño. Deberíamos trabajarlo desde esa instancia, porque si no sería mucho más fácil organizar una sociedad. Sobre todo, digamos, los sectores medios como nosotros. Si nosotros hubiésemos sido formados bajo esa conciencia, creo que todo hubiese sido más fácil. Por eso también hay un ataque al cooperativismo, ¿no?, incipiente durante muchos gobiernos, muchas etapas. Pero creo que es importante el cooperativismo desde la visión de niño. De hecho, hay algunos ejemplos en Salta de escuelas cooperativas que no sé si esa idea son llevados después a las aulas, ¿no? Pero digamos, de organizaciones cooperativas, hoy por hoy creo que puede llegar a ser una salida. Buenísimo. Y la última por mí. Sí, sí. ¿Qué recomendación económica podría hacerle a un ciudadano común? De lo que se le ocurra, no sé, bueno... Y primero a un ciudadano, yo la verdad que soy docente todo el tiempo y trato con estudiantes que son de clases medias, y estudiantes que sus padres se han resistido, en la escuela secundaria le digo, se han resistido a salir, digamos, de ese esquema planteado como clase media. Algún autor hablaba del medio pelo de la sociedad argentina, agarrados en esa lógica de que algunas clases medias se han creído que pueden ser clase alta. Yo a mis estudiantes lo primero que les pido es que lo que traten de hacer es tratar de no abandonar el estudio, ¿no?, que creo que es importante para poder desarrollar cualquier tipo de emprendimiento, para poder en este esquema de capitalismo que todavía van a pasar unos años para tratar de moderarlo, poder de alguna manera ser parte de una sociedad digna, de una vida justa, y justa sobre todo, no esclavizante. La ultimísima. Respecto a cuestiones de género, yo de lo que investigué vi que
porcentaje muy grande, lo que se toma en cuenta son las opiniones de hombres, básicamente. Eso, y qué relación puede hacer eso, y si considera que es importante la opinión de otros sectores, minorías, por ejemplo, respecto a la economía y la parte social, y qué importancia le da al aspecto creativo en cuanto a lo económico, porque es una cosa que me parece que está como... A ver, con respecto a género, es decir, primero, vamos por partes. Bueno, nosotros creemos que el rol de la mujer, digamos, ha adquirido en estos tiempos un protagonismo importante. Para nosotros es casi... Nosotros siempre hemos tenido una participación muy fuerte de mujeres. Y es más, de hecho, más de la mitad de nuestra planta de docentes son mujeres. Estamos orgullosos de ello y estamos orgullosos de quien fuera presidenta de nuestro país, Cristina Fernández, porque creemos que sí ha habido una sociedad patriarcal, machista, que hay que combatirla en el día a día, es un tema cultural. Nuestros padres han sido así, nosotros hemos tenido los más grandes que hacer un proceso de desconstruir esa instancia, pero yo estoy feliz de participar en este tipo de organizaciones y poder manifestar y ser parte de quienes opinan convivencias reales de lo que ha sido mi niñez, mi barrio, donde se veía la violencia de género, donde se veía la violencia a los niños, donde se veían un montón de cuestiones. Yo estoy feliz de poder narrar las experiencias que como ciudadano tengo al respecto, y creo que resulta central seguirlo divulgando, porque los índices son alarmantes, pero estoy convencido de que es la escuela, de que debe ser el espacio donde que, por ejemplo, la ley Micaela se deba llevar adelante para cumplirse. Creo que la escuela es la única capaz que tiene los medios y los mecanismos para penetrar en la sociedad. Y aparte el presupuesto, digamos. Obviamente habrá que hacer un trabajo antes, porque los docentes no son ajenos a cuestiones machistas, culturales, heredadas, que también habrá que hacer un trabajo sobre ello, y para ello habrá que hacer una inversión, porque si no va a ser muy difícil conseguir los objetivos de, por ejemplo, la ley Micaela, ¿no? Si no, van a ser, ¿cómo se certifica que vos preparaste a uno o a otro empleo público? ¿Cómo lo certificamos? ¿Un cursito hecho por quién? Creo que tienen que ser docentes quienes son los que llevan adelante esa tarea, para eso están formados. O sea, no alcanza. Y gente que trabaje en territorio, que también falta, ¿no? Hay un faltante importante, mucha gente formada de escritorio, y hay mucha gente, hay muy faltante del tipo que hace territorio. ¿Y quién hace territorio? Un agente sanitario. Un agente sanitario tiene que tener la formación para llevar adelante, porque es ahí en el barrio, él tiene que saber resolver. Nosotros, que estamos en la escuela, que acá se nos presentaron algunas circunstancias y que nosotros tenemos que tener herramientas para saber cómo solucionamos, cómo encauzamos tal o cual situación, ¿no? Ese vendría, solo para retomar, digamos, ese sería el perfil que ustedes pretenden, digamos, de los alumnos que egresan de acá. ¿Dónde sería el espacio donde ellos tendrían que actuar? Y ellos, bueno, digamos, son técnicos, y el hombre de la economía social tendrá que tener la mirada de esto en el ámbito que desarrolla, en su cooperativa, lugares y espacios donde no siempre es fácil convivir. La cooperativa arma un sistema vertical, de igualdad, donde todos tienen que opinar y donde hay que tener un diálogo de convivencia. En eso son preparados ellos en materias como mediación, como para que sepan convivir. Muchas cooperativas se desarman por producto de no saber convivir, y esto, si hombres y mujeres, agrava más la cosa. Los comunicadores sociales siendo responsables en esto, ¿no? En lo que se dice, ¿sí? Y igualmente los locutores, es importante eso, lo que se dice. Entonces todo el proceso de formación, aparte de la voz bonita, de la foniatra y todo lo demás, es importante el trabajo, por eso es locución integral. Buenísimo. Eso es la integralidad, como la miramos nosotros. Excelente. Entonces. ¿Alguna cosa que usted le tenga interés en visibilizar? No sé si algún problema institucional. No, que nosotros somos siempre interesados y abiertos a la comunidad. Nosotros entendemos que, por ejemplo, cuando se dio el gran debate el 24 de marzo pasado respecto a los pañuelos blancos, donde los gauchos salían y borraban pañuelos blancos, y incluso en esta casa hubo un dibujo en la puerta puesto por la víctima del terrorismo de Estado, que ha sido motivo de una polémica con gente que compartimos esta institución. Hemos podido trabajar con seriedad, apoyado en lo que es la ley de la memoria y la verdad de la justicia,
hemos podido trabajar y hemos podido llevar a nuestras paredes, en forma oficial, los pañuelos, en nombre de eso que entendemos que es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, conjuntamente con la educación, reconocer eso, la violación de lo que ha sido el 24 de marzo de 1976, reconocer que la ausencia de la República y la ausencia del Estado de Derecho es central para poder construir una sociedad justa. Entonces para nosotros ha sido central eso, y también tener el orgullo de tener un pañuelo que nos ha mandado Estela de Carlotto, y dando como terminado dentro del marco de la educación, esto que nosotros era una herramienta que teníamos, porque la ley dice que hay que fomentar este tipo de cosas, pero hay una sociedad por ahí, y sobre todo la sociedad salteña, cierto sector, olvidadiza de algunos temas. Eso para nosotros es central, ¿no? Teniendo en cuenta como el marco actual, ¿no? Con el presidente que tenemos ahora, que pretende como una unión general entre los argentinos, ¿qué rescataría usted de las políticas anteriores, del gobierno anterior, si considera que hay algo para rescatar, y si puede hacer una diferenciación entre los votantes de ese partido político y los funcionarios, o qué puede encontrar de similitud y diferencia entre ambos? Es muy difícil pensar que durante el gobierno anterior de Mauricio Macri poder tener algún tipo de similitudes, sobre todo si se parte de la base de que ese gobierno volvió a la mirada de la teoría de los dos demonios. Entonces resulta, y que a los efectos internacionales usaba de lugar de visita la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, el lugar de la memoria. Entonces, por un lado, hacía el show con Obama de la visita a ese lugar, y por otro lado, autorizaba, bajo el guiño del Ejecutivo Nacional, la liberación de los genocidas. Entonces, era muy difícil, y por un lado decía de que no estaba seguro de que eran 30.000 desaparecidos, y era una permanente agresión a esta lucha. Primero que no creo en el republicanismo que ha planteado ni Carrió ni ninguno de estos personajes, no creo. Aparte creo que lo republicano alcanza si va acompañado con la justicia social, si no, no alcanza. Y tenemos, bueno, abiertas diferencias. De hecho, bueno, que Alberto Fernández haya vuelto y que ha vuelto con la idea de nuevamente guardar los cuadros que Néstor bajó en el Colegio Militar de la Nación, quiero decir que no existe ninguna posibilidad de que vaya alguien a reivindicar el terrorismo de Estado en este país, en este gobierno, bueno, resulta central. Y que no va a haber una política pública que diga este viejito, porque está viejito, y ese viejito es el capitán Atik, que ha matado, que ha mandado a matar, que han secuestrado, han asesinado y han torturado en este país. Entonces es medio complejo, ¿no? Nada que ver, digamos. Claro. ¿Algún punto de encuentro que considere con lo que es el macrismo? Uh-huh. Mire, lo único que yo respeto mucho es que esta derecha, al contrario de otras derechas latinoamericanas, ha aceptado rápidamente la derrota, y que ha hecho más fácil este traspaso, y de que, bueno, nada, están cumpliendo en este momento en el Senado con su rol, dando quórum y discutiendo la política económica que el presidente ha denominado como contra el hambre, ¿no? Que no parece central. De hecho, podrían no estarlo haciendo porque el proyecto de ley no tiene dictamen de comisión. Y bueno, lo están haciendo, y eso sí resulta en actitud republicana. Buenísimo. Porque la gente espera. Si quiere hacer como un llamado a las personas que estén interesadas en... No, simplemente decirle a las personas que este es un espacio de encuentro, que es un espacio público, gratuito, donde trabajamos fuertemente el tema de los derechos humanos, pero también la profesionalización de nuestros estudiantes. Este espacio, este instituto es un espacio donde todos los días lo construimos, todos los días aprendemos todos, un poco, una parte, no todos lo sabemos, y bueno, y estamos a disposición de la comunidad para aportar lo que técnicamente podamos hacer para mejorar la vida y la calidad de la gente, ¿no? Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo último sería que nos saltamos la presentación, digamos, como para hacer una presentación de usted, digamos, bueno, en lo que ocupa.
así desde otro plano, o sea, puede hacer un plano así No sé, frontal. frontal. Sí, frontal, así como está, así como nosotros ubicamos ahora la cámara un poco.